Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 2. Ahora, son una amenaza. Mientras tanto fuera de la base, las personas que estaban en el muelle estarían cumpliendo sus labores de todos los días, así como las personas en sus locales, mientras unos estaban leyendo el periódico, donde se vería la fotografía de una nube producto de una bomba nuclear, y arriba un título que tendría por pregunta, el amanecer del fin, donde uno de ellos diría, con tanta radiación que están arrojando al aire, y al mar los asumabito, con sus pruebas nucleares. Tarde o temprano nos terminaremos muriendo, a lo que otro diría, y que lo digas, maldición, luego nosotros tenemos que ser responsables de lo que ellos provocan, pero después unas personas comenzarían a gritar. En ese momento, el padre de Kong se acercaría al muelle, mientras trataba de comunicarse con las personas con su lenguaje de señas como lo hacía con los Iwin, pero después todas las personas estarían horrorizadas al ver un simio gigante, donde unos dirían, ¿qué rayos es esa cosa? ¿Es acaso el titán bestia? Donde otros dirían, no, es mucho más grande que un titán, rayos, se ve más grande incluso que el titán colosal, todos corran, deben llamar a las fuerzas marleanas, donde todos comenzarían a correr, pero el padre de Kong estaría confundido al verlos huir, pero después los barcos que estaban en el agua, se comenzarían a dirigir al puerto, donde los soldados que iban a bordo dirían, ¿pero qué rayos es eso? Así todos dirían, ese no es el titán bestia, rápido, todos a sus puestos, así ellos le apuntarían con sus cañones, donde al estar más cerca, ellos comenzarían a disparar, mientras el padre de Kong se cubriría con sus manos, pero él comenzaría a recibir todos los disparos de los cañones, donde todos los barcos comenzarían a dispararle, así el padre de Kong comenzaría a ser acribillado, mientras daba fuertes quejidos de dolor, ya que los disparos estarían causándole daño. Donde él se comenzaría a alejar de ahí, pero algunos de los reporteros comenzarían a tomar fotos, pero después enfrente del padre de Kong, para más específico en las calles de la ciudad, habrían algunos camiones con cañones, los cuales también comenzarían a dispararle al padre de Kong, el cual volvería a recibirlos, donde él volvería a dar fuertes quejidos de dolor, pero él no sabría por qué estas personas parecidas a los Iwin lo estaban atacando, cuando solo se había acercado. Pero después ellos seguirían gritando, ¡fuego! Pero después el padre de Kong seguiría recibiendo más disparos, pero también comenzaría a enojarse, donde sus ojos brillarían en azul, y después él daría un fuerte aplauso, provocando que todos los disparos de los barcos, y de los camiones regresaran por donde vinieron, así dándoles de lleno, donde los barcos comenzarían a tener problemas, donde unos soldados dirían, ¿pero qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo ese monstruo? Donde los soldados estaban a punto de decir algo, pero después los barcos comenzarían a flotar en el aire, así el padre de Kong los tomaría, y después comenzaría a arrojarlos por los aires, mientras a otros los hundía pisándolos con fuerza, al mismo tiempo que los usaba para destruir los camiones, así todo ese pueblo comenzaría a ser destruido por el fuego, así como todas las personas estaban corriendo por su vida, pero algunas serían alcanzadas por la ira del rey de la isla Calavera. Y después el padre de Kong mientras estaba furioso seguiría destruyendo todo, pero después él se calmaría, y vería que ya no representaban una amenaza, por lo que él decidiría ir más al interior de esa zona. Mientras tanto, en la plaza de Liberio, todos estarían preparando un teatro para presentar su nueva exhibición, mientras el comandante y el vicecomandante estaban supervisando todo, donde Magad diría, quiero todo rápido y seguro, pero después unos soldados llegarían mientras decían, comandante, donde él diría, ¿qué quieren? ¿Por qué gritan tanto? Pero después ellos dirían, tiene que ver esto, así ellos le darían una hoja, donde el comandante se sorprendería, y después diría, ¿qué? Espera, ¿qué rayos es esto? Donde unos dirían, no sabemos, al principio muchos lo confundieron con el titán bestia, pero era más grande, incluso que el titán colosal, además, destruyó todo el puerto no quedó nada, toda la ciudad fue destruida, así él se sorprendería, y después diría,
quiero que busquen a ese maldito monstruo, y pidan ayuda a nuestros guerreros. Una bestia así de grande no debe de ser difícil de encontrar, así Magat también se sorprendería. De esta manera, en todo Marley se desplegarían varios dirigibles y equipos para buscar a Primalcom, con ayuda de los guerreros, al igual que varios grupos de mercenarios y cazadores se interesarían por cazar a un simio gigante, así que ellos irían a varias partes de las zonas cercanas de donde fue el ataque. Así un grupo de cazadores estaría en la base de un cañón, donde uno diría, seguros que por aquí tendremos ventaja, a lo que otro diría, somos rastreadores, este camino llega a otros valles, si ese simio pasa por aquí, lo atraparemos. Así ellos comenzarían a colocar varios explosivos en las montañas de arriba. Pasadas unas horas, los cazadores estarían tomando, mientras uno diría, seguros que vendrá, a lo que otro diría, cállate, ¿escucharon eso? A lo que otro diría, ¿qué cosa? Así los 5 se quedarían callados, y después ellos se impactarían, pero sobre todo se asustarían, ya que enfrente de ellos una gigantesca silueta aparecería, y ahí estaría el Primalcom, quien se percataría de su presencia, donde uno de los cazadores diría, miren el tamaño de esa cosa, a lo que el padre de Kong al recordar lo que pasó con los humanos de la playa se enojaría un poco, pero pensaría que quizás los individuos que estaban enfrente de él serían diferentes. Por lo que comenzaría a caminar, pero uno de los cazadores diría, ahora, así ellos activarían unos explosivos, los cuales provocarían que todo se comenzara a derrumbar, donde el padre de Kong miraría hacia arriba, y vería el derrumbe, así él se sorprendería, pero comenzaría a ser enterrado vivo, donde los cazadores pondrían una sonrisa, y después el padre de Kong solo tendría la parte superior de su cuello descubierta, mientras el resto de su cuerpo estaba enterrado. Así los cazadores comenzarían a festejar, mientras disparaban sus armas, pero el padre de Kong se comenzaría a enojar, donde los hombres se tomarían fotos con él, mientras también le dirían que sería el trofeo más grande, y que lograra darles gran popularidad por matar un mono de 100 metros, donde uno tomaría una rama con fuego, y luego se la pondría en su rostro, así Primalcom daría un rugido del dolor, pero los cazadores seguirían quemándolo. Pero luego el padre de Kong se enojaría, y él se alzaría, dejando asustados a los cazadores, mientras aplastaba a 3 de ellos. Por su parte, los otros 2 comenzarían a correr, donde el padre de Kong alcanzaría a uno, y luego lo tomaría, donde el cazador se asustaría, pero después Primalcom lo aplastaría con su mano, mientras que al ver en lo alto de una montaña, vería como el otro cazador estaba escalando, por lo que el padre de Kong de un solo golpe destruiría la montaña. Así él caería, y el padre de Kong abriría su boca, y se lo comería, así él pensaría que quizás habrán más como ellos adelante, por lo que él tomaría otro camino. Tiempo después, el padre de Kong estaría en un lago, mientras trataba sus heridas, así toda el agua se teñiría de sangre, pero después él escucharía los dirigibles, por lo que se escondería en una caverna, donde todos los soldados estarían buscándolo, pero después unos lograrían divisar algo debajo de su posición, por lo que se lo harían saber a los comandantes, y después ellos desplegarían al titán bestia, al titán mandíbula, y al titán acorazado, junto al titán hembra. Así los poseedores se transformarían en el aire, dejando sorprendido al padre de Kong, el cual después vería como unas criaturas aparecerían enfrente de él, los cuales daban la impresión de ser personas gigantes, donde uno sería pequeño, pero con unas grandes fauces, mientras que otro parecería no tener piel, y estaba cubierto en gran medida por los músculos de su cuerpo, mientras que otro tendría una especie de piel dura, similar a las corazas que tenían los anquilosaurios en la isla Calavera, pero el que le llamaría más la atención, era el que sería más grande, el cual tendría un gran pelaje como una bestia, donde el padre de Kong pensaría que podría tratarse de uno de su tribu, pero al verlo detalladamente, y al percibir su esencia, se percataría de que no era de su tribu. Así él pondría una mirada seria, pero después él vería más en el interior de esa cueva, y después comenzaría a irse, mientras que por su parte, el titán mandíbula diría, parece ser que no era mentira, aquí había algo, o alguien, y sea lo que haya sido, estaba herido, ya que toda el agua está llena de sangre, donde el titán bestia diría, eso lo sé, que podría haber sido para teñir toda el agua del lago. Muchos dicen haber visto a un gigantesco monstruo cubierto de pelaje, que confundieron conmigo,
rayos, si esto sigue así, el que terminará siendo ejecutado seré yo. Así él miraría a los demás titanes, y después diría, busquen alrededor de esta zona, donde los tres asentirían su cabeza, mientras que el titán bestia miraría hacia arriba, y después haría una señal a los dirigibles, los cuales comenzarían a moverse, mientras también seguían buscando. De esta manera, ellos no encontrarían nada, pero después el titán mandíbula encontraría un rastro de sangre y de vegetación aplastada que se adentraban en una cueva. Más tarde en la noche, todos los altos mandos de Marley, y de los países afiliados a esta nación, estarían entrando al teatro, donde unos dirían, espero que lo que pagamos por este viaje valga la pena, donde otros dirían, escuche que habían mencionado que lo que se presentará, será una nueva arma. Así las luces se apagarían, y después el teatro sería iluminado. Mientras que por su parte, los guerreros no habrían encontrado más del rastro de sangre que se encontraba en la caverna, ya que del otro lado no había más sangre, lo que los dejaría confundidos, pero después todos estarían patrullando las zonas cercanas a Liberio, mientras que en el teatro, el comandante diría, buenas noches hermanos de nuestra madre patria, los hemos reunido para tratar el tema que nos quita el sueño desde hace muchas décadas, la preocupación de que un poder tan grande como el del titán fundador se encuentre en manos de unos sucios demonios, es algo que muchos interpretan como darle a un delincuente un arma para que nos asesinen. Sé que muchos como nosotros temen que un día, los titanes de la isla Paradise, se levanten de su tumba, y estos destruyan el mundo, pero hoy se presenta una oportunidad para que podamos volver a dormir tranquilos. Así todos se sorprenderían, pero mientras esto pasaba, a lo lejos en una zona de árboles grandes, el padre de Kong lograría ver una ciudad que se encontraba iluminada por varias luces, donde él se percataría también de los dirigibles, por lo que se acercaría más con mucha cautela, y sin hacer tanto ruido, mientras en el teatro, después el comandante diría, sin más preámbulos, les presento, a quien será nuestro salvador, él es la octava maravilla del mundo. Así el telón se levantaría, y después todos lograrían ver a un simio de unos 5 metros, donde todos se quedarían sorprendidos, pero después uno de los altos mandos diría, ¿qué rayos? Eso debe ser una maldita broma. Así todos lo verían, y después diría, ¿en serio? Nos hicieron venir por ver a un estúpido simio. Pero después un hombre que estaba con una mujer, y un niño pelicastaño diría, ¿pero por qué tienen a un gorila? Pobre animal, ¿qué rayos está pensando Marley? Pero después otro de los altos mandos diría, ¿en serio? Me hicieron gastar dinero en este viaje solo para ver a un asqueroso simio. Pero después Magad diría, es cierto que es un pequeño simio ahora, donde el primer hombre que habló diría, pequeño ahora, ¿qué quieren decir? A lo que el comandante diría, hablaron muy apresuradamente, porque no me dejaron explicar. Así él se acercaría a Kong, y después diría, él, no es un gorila cualquiera, aún no sabemos a qué se deba, pero nuestros especialistas en zoología, acaban de determinar que apenas es un ejemplar joven de una nueva especie no registrada. Ante esto, todos se sorprenderían, pero después uno de los hombres diría, ¿de qué está hablando? A lo que él diría, este gorila podría ser más grande con el tiempo. Nuestros especialistas estiman un tamaño quizás de 15 metros, como el de un titán. Así todos se sorprenderían, pero después el comandante diría, ahora, ¿por qué los cite a todos aquí hoy? Bueno, como ya se los había dicho, tenemos que traer al titán fundador de vuelta. Pero como saben, la isla Paradise no solo es peligrosa por los demonios que la habitan, sino también por las bestias que hay fuera de los muros. Esto ha dificultado mucho nuestra exploración en la isla, ya que como bien saben, si un titán muere, perderíamos ese poder, pero se ha demostrado que los animales, incluso podrían ser más listos que una persona. Nuestro plan es entrenar a este gorila, para que se convierta en un arma sofisticada, y enviarlo a traer de vuelta al titán fundador, por su agilidad, fuerza y fiereza. Quizás sea más efectivo que el titán mandíbula, ya que han visto que los gorilas son extremadamente fuertes. Así ellos se sorprenderían, pero después el comandante diría, nuestro plan aquí es que ustedes nos apoyen con la inversión de este pequeño programa, que nombramos Cronos, ya que él nos ayudará a traer de vuelta al fundador. Así todos se sorprenderían, pero después uno de los altos mandos diría, ¿y qué sucede si su animal muere? A lo que todos verían al comandante
y después diría, nada, si muere, no pasará nada, como se los dije, cabe una posibilidad de que sea un ejemplar de una nueva especie, por lo que esto significa que podríamos encontrar otro mono gigante, y seguir intentándolo, así nuestros guerreros no perderán su vida, y nuestros hombres no arriesgarán sus vidas, así todos se sorprenderían, pero después los aliados de los altos mandos dirían que era cierto, por lo que ellos estarían de acuerdo, y después dirían, que entonces apoyaran el programa militar, Cronos, pero después el hombre que estaba con su familia diría, que, piensan usar simios para las misiones de la isla Paradise, pero qué plan tan más loco es ese, pero después todos comenzarían a tomar fotos, mientras el pequeño Con se comenzaría a asustar, por lo que se estaría moviendo, pero después los cuidadores dirían, quédate quieto maldito mono, así ellos lo comenzarían a golpear, mientras también apretaban las cadenas de sus manos. Por lo que el pequeño Con comenzaría a llorar, pero después a lo lejos, el padre de Con lograría escuchar los gritos de su cría, por lo que él se giraría, y vería por esa dirección, y después sus ojos brillarían en azul, y agudizaría su vista, y vería a Con, por lo que él se sorprendería, pero al ver que lo tenían las personas, él comenzaría a enojarse, mientras comenzaba a expulsar rayos, pero después vería a los dirigibles, y en eso vería también los grandes terrones que habrían enfrente de él. Por lo que él los tomaría, y después comenzaría a arrojarlos, donde uno de los dirigibles diría, señor, ¿qué es eso? Pero después antes de que el capitán de ese dirigible dijera algo, el dirigible sería destruido, y después todos los demás se sorprenderían, pero el padre de Con seguiría arrojando terrones, mientras también arrojaba grandes puños de tierra, así él comenzaría a crear una tormenta de arena, la cual arrasaría con todo, por lo que el padre de Con comenzaría a correr entre ella. Mientras en el teatro, la alarma comenzaría a sonar, donde todos se sorprenderían, pero después Liberio sería azotado por la tormenta de arena, donde muchas personas saldrían volando por los aires, mientras también otros eran aplastados por los dirigibles, pero después una gigantesca silueta caería, mientras destruía algunos edificios, donde todos se sorprenderían, pero a la vez se aterrarían, donde dirían, el titán colosal, pero después la silueta daría un fuerte rugido. Y después comenzaría a aplastarlos, mientras golpeaba el suelo con sus poderosos puños, pero el pequeño Con reconocería esta esencia, por lo que comenzaría a emitir sonidos de desesperación, por lo que su padre lo vería, y después lo sacaría de ahí, pero en eso en la zona donde habían caído los dirigibles, los guerreros comenzarían a colocarse de pie, mientras estaban muy adoloridos, donde la poseedora del titán hembra diría, ¿qué rayos pasó? Esa tormenta salió de la nada. Pero después el poseedor del titán bestia le diría al poseedor del titán colosal que despejara todo este polvo, por lo que él aceptaría, y después se convertiría en titán, así todo el polvo comenzaría a despejarse, mientras el padre de Con se daría cuenta de una gran explosión que habría cerca de ahí, y después el comandante sería asesinado por el padre de Con, quien se habría movido para intentar cubrirse, pero después los demás guerreros lograrían ya tener visibilidad de la zona. Donde al Con colocarse de pie, todos se sorprenderían, pero también se aterrarían, donde las personas comenzarían a correr, mientras los guerreros también se asustarían de ver al gigantesco simio que estaba enfrente de ellos, donde el titán bestia sin dudarlo se convertiría en titán, al igual que el resto, así el titán acorazado, el titán mandíbula, y el titán hembra aparecerían, donde los 5 titanes estarían viendo al gigantesco simio, donde el padre de Con le diría a Con que subiera a su hombro. Así, al ser mucho más pequeño, lo haría, y después el padre de Con se comenzaría a golpear el pecho, donde los 4 titanes se pondrían en posición de pelea, donde el titán bestia diría, prepárense, a mi señal, todos ataquen, donde todos asentirían su cabeza, pero después antes de que comenzara a contar, el padre de Con tomaría varios edificios, y después se los arrojaría, así ellos, y las demás personas se sorprenderían, donde tratarían de esquivarlos.
pero todos los escombros caerían como lluvia, donde el padre de Kong comenzaría a correr, mientras tomaba una forma cuadrúpeda, y después daría un gran salto, donde lograría golpear al titán colosal, el cual caería, y haría retumbar todo, mientras el titán mandíbula comenzaría a usar su agilidad, pero el padre de Kong causaría grandes temblores con sus puños, lo que dificultaría que lograra moverse, donde el titán hembra, y el titán acorazado correrían en dirección de él. Y tratarían de subir, pero después, el padre de Kong tomaría la tierra, y la alzaría, así provocando que ellos cayeran, y salieran volando por los aires, donde el padre de Kong los vería, y después los golpearía en el aire ya que estarían a su altura, así ellos se estrellarían contra unos edificios, pero después el titán bestia se colocaría de pie, y después trataría de arrojar escombros, pero después el padre de Kong lo golpearía, y él lo esquivaría con dificultad, pero caería. Donde el padre de Kong le aplastaría con su pie sus piernas y su cadera, así el titán bestia rugiría del dolor, mientras el titán colosal, al instante que perdía vapor, estaba pensando en tratar de explotar con él, pero el padre de Kong tomaría al titán colosal por su cabeza, y después lo tomaría de sus piernas, y lo arrojaría contra unas montañas, así esto causaría una gran explosión, que haría retumbar todo, donde el padre de Kong se golpearía el pecho, mientras todas las personas estaban horrorizadas por esto, y caerían de rodillas, donde algunos de los altos mandos no sabrían qué hacer, donde unos dirían, no puede ser, acabo con todos, incluso sometió al titán colosal, pero qué clase de monstruo es este simio, mientras también, el hombre y su familia, quienes habían escapado del teatro, estarían viendo esto junto al resto de civiles, y también se sorprenderían de ver cómo acabó con todos en un abrir y cerrar de ojos. Donde el pequeño Kong le diría a su padre que los derrotó a todos, donde su padre le diría que a lo largo de las décadas, luchó contra muchas bestias del mar para proteger la isla, algunos tenían incluso propiedades elementales, así que el vapor de sus cuerpos no le haría daño, y estos gusanos no representarían un reto para él, donde el pequeño Kong estaría sorprendido, pero después antes de que alguien dijera algo, el padre de Kong recibiría un fuerte disparo que le atravesaría el pecho.